¿Qué tal? Sean bienvenidos al aula virtual del Centro de Estudios Milenio. En esta ocasión estaremos cursando durante 12 sesiones la materia Introducción a la Psicología. En la primera unidad abarcaremos desde la concepción de la psicología hasta la ética, algo muy importante en la práctica profesional de nuestros egresados. En la segunda unidad estaremos viendo las principales corrientes, así como los pensamientos filosóficos que influyeron para el desarrollo de nuestra ciencia. Comenzando con influencia como el estructuralismo, el asociacionismo, y llegando a lo que son ya directamente las corrientes como el psicoanálisis, el conductismo, el humanismo, la Gestalt. En la tercera unidad abarcaremos el lado metodológico, el cómo lo hacemos y de qué forma lo hacemos para que pueda ser nuestro conocimiento clasificado como ciencia. ¿Qué métodos utilizamos para que sean válidos nuestros estudios, nuestros análisis? Y finalmente, en la última unidad estaremos abarcando las áreas aplicadas de la psicología. La psicología educativa, la psicología social, la psicología organizacional, entendiéndola como una evolución de la psicología laboral y de la psicología del trabajo. Y también entonces estaremos revisando la psicología clínica y la psicología de la salud. Asimismo, podremos dar pauta a otras áreas de la psicología que estén causando impacto en nuestra sociedad. De manera general, este es el programa que estaremos revisando en este cuatrimestre. Sean bienvenidos. Demos paso a la sesión número 1, en la cual desarrollaremos la concepción de psicología y la psicología como ciencia. Vamos a entender entonces, en un principio, etimológicamente la psicología desde las raíces griegas psique, que significa alma, y logos, estudio tratado, como psicología, el estudio del tratado del alma. Sin embargo, como el alma no nos serviría para llegar al rango de ciencia, porque es algo abstracto, tuvimos que evolucionar en el concepto y entonces hablar de un estudio del tratado del comportamiento. De manera más amplia, tendremos que entender que la psicología, de forma contemporánea, se entiende como una parte de las ciencias humanas y sociales que estudia los procesos mentales de los individuos. A su vez, también los procesos de comunicación, en los cuales pueden ser desde el nivel individual hasta el nivel social. La psicología también es el estudio científico de la conducta y la experiencia de los seres humanos. Buscamos entender qué sienten, cómo piensan, qué aprenden, cómo aprenden y conocen, y a su vez cómo se adaptan al medio que los rodea. Es entonces estos elementos los que deberemos de tomar en cuenta para poder crear una concepción o poder dar un concepto de psicología. Obviamente, el concepto de psicología puede ser amplio, puede ser variado, depende de las vertientes o las teorías que nosotros nos queramos enfocar. Pero lo importante es tomar estos elementos como pauta general para poder crear el concepto o nuestro concepto de psicología. Para poder comprender a la psicología como ciencia, tendremos que analizar parte de la historia. Si bien vamos a entender que hay una etapa precientífica, la cual inicia con los grandes filósofos griegos, podríamos dar una explicación desde los filósofos presocráticos, los cuales dan el gran cambio de la explicación del mundo mítico, religioso o mágico, a dar el inicio o los principios de lo que era la explicación científica. Aquellos grandes filósofos presocráticos, o también conocidos filósofos de la naturaleza, se basaban en la observación del medio ambiente para poder explicar la realidad. Sin embargo, ya con Sócrates, Aristóteles, Platón, se da una
cambio de vertiente hacia el lugar a donde ver. Los filósofos presocráticos, explicábamos, lo hacían hacia el mundo externo, hacia ver cómo se daba en nuestro medio, y estos filósofos socráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles, hacen una introducción de la mirada, y entonces buscan explicar por qué de los sentimientos, por qué de los pensamientos, por qué yo tengo cierta atracción hacia ciertas cosas. Y ese es el principio de esa etapa precientífica de la psicología, en la cual ahí hablamos de la psicología como el estudio del alma. Inicialmente podemos hablar como Aristóteles, el padre de la psicología, ya que realiza su primera exposición sistemática en su libro Tratado sobre el alma. Aristóteles, como comentamos, fue el primero en elaborar una doctrina sistemática en la cual veía el alma al principio formal, sustancial de los procesos vitales. Consideraba a la psicología como el tratado del alma, sus facultades y operaciones y todo lo que atañe al espíritu. Sin embargo, tuvo que venir una vertiente, una modificación de hablar del alma, como lo comentaba hace un momento, y ahora hablar del comportamiento, porque el comportamiento te permitía observarlo, analizarlo, y entonces llegar a un camino de una etapa de psicología más allegada al lado científico. Originalmente la psicología, o como la etapa científica se le conoce, surge en Leipzig, Alemania, con Wilhelm Wundt. A él se le atribuye haber creado el primer laboratorio científico de psicología, y también se le conoce como iniciador o precursor de lo que es la psicología experimental. Como comentaba, él inicialmente maneja analizar los elementos de los procesos conscientes, descubrir cómo se conectan estos elementos y determinar las leyes de la conexión. Con esto, entonces, la psicología se encamina a lo que sería ya una psicología científica. En sesiones posteriores estaremos hablando a mayor profundidad sobre las corrientes y cómo fue evolucionando el pensamiento de la psicología y cómo fuimos interviniendo de mejor forma a los procesos de la ciencia, ¿no? a ir desarrollando conocimientos más enfocados y pues más participativos hacia lo que es un conocimiento científico. Sin embargo, también podemos entender que características generales de la psicología como ciencia deben de ser que cuente con un proceso analítico, debe de ser especializado, debe ser claro y preciso, comunicable. A su vez también los conocimientos producidos por la psicología deberían de ser verificables, estos bajo un procedimiento metódico, y que a su vez los resultados puedan ser generales, predictivos, útiles y principalmente objetivos. Estos puntos entonces son los que marcan como el principio básico para poder hablar de una psicología como ciencia. En esta sesión estaremos trabajando mediante una lectura en el análisis de cómo vamos creando un concepto de psicología y a su vez la psicología que tuvo que realizar, cómo tuvo que participar, ¿sí?, con el método científico, con las investigaciones, para que sea reconocida, repito nuevamente, como ciencia. Ya más adelante, lo comentaba yo, iremos analizando cada una de esas corrientes, de esos estudios, de esos principios que nos ayudaron a ir evolucionando para acercarnos a esa psicología como ciencia. En esta ocasión, en esta sesión 1, estaremos entonces, repito, trabajando con una lectura, analizaremos un video en el cual nos permita fundamentar este principio de cómo concebir a la psicología y cómo entender la psicología como parte de una de las ramas de las ciencias humanas y de las ciencias sociales. Entonces, demos paso a lo que serían las actividades de la sesión 1 y nos veremos en la sesión número 2. Hasta luego.